Mi tripulación fue contratada para renovar un crucero abandonado. Lo que pasó con los pasajeros me perseguirá para siempre. Ok, correcto, dije levantando la voz en la cubierta para asegurarme de que me escucharan. Éramos 4, yo al frente y otros 3 descansando. ¿Qué hemos conseguido hasta ahora?, pregunté. El ancla es mala, respondió Cole, sentado erguido para frotar una mano sobre su cabeza afeitada. No estoy seguro de poder levantarlo, hombre. Se ha mantenido así durante 30 años y no es nada fácil. Bueno, pues tenemos que levantarlo, respondí. Especialmente si vamos a llevar a este bebé al muelle. Sí, lo necesitamos hacer. Podemos cortarlo, pero no estoy seguro de que tengamos algo que pueda hacer el trabajo, dijo. Tranquilo, yo hablaré con los hombres de Kashim, respondí. ¿Cómo está el timón, Sí, se ve bien, respondió Gareth. El timón sigue estando en perfectas condiciones. ¿Algo más que deba enterarme? Encontramos una fuga, dijo Carlota cruzando sus botas con un suspiro. La cubierta inferior está inundada, pero no podemos estar seguros de por qué el nivel del agua está tan quieto. Oh, una filtración es una mala noticia, gimió Gareth. Eso es, vamos allá abajo. Carlota, Cole, ¿están listos para una inmersión? Sí, estamos listos, gritaron al mismo tiempo. Yo ya he traído los trajes, dijo Carlota. Ok, eso suena bien, Carlota, vamos. Con eso Carlota y Cole se fueron. De todos nosotros tuvieron el trabajo más difícil y por las miradas agudas en sus ojos a medida que se abrían paso por debajo de la cubierta, se lo tomaron en serio. Asenté con aprobación a Gareth mientras me acercaba. Me dio un café y empezamos a abrirnos camino con cuidado a través de la cubierta abierta donde estábamos parados. Parecía que había sido una zona para tomar el sol con un bar cercano. Ahora, todos esos muebles eran restos rotos que quedaban esparcidos por el suelo. Ok, son buenos chicos, se están tomando todo esto en serio, dije. Parecemos bastante buenos en el papel, ¿cierto?, dijo Gareth. Nos habían contratado antes que cualquier otra tripulación y nos habían enviado a abortar el barco por nuestra cuenta. Nuestro trabajo era mantener algún tipo de inventario listo para el momento en que llegara el equipo del comprador. Después de eso, organizaríamos y gestionaríamos el esfuerzo de reparación en función de nuestro informe inicial. Ciertamente lo hacemos, Gareth. Yo diría eso, excepto... dije. ¿Nada de este lugar se siente bien?, Gareth preguntó. Oh carajo, no tienes que preguntarlo para saberlo. Tan solo mira todo este lugar, dije tomando un bolso viejo que había estado tirado en el suelo. Esto fue una evacuación repentina, pero no estoy seguro de que el capitán se volviera loco como todos dicen. ¿Crees que fue otra cosa?, Gareth preguntó arqueando una ceja hacia mí. Este lugar es espeluznante, me ha estado poniendo nervioso. No lo sé, Gareth. Me encogí de hombros y tiré el bolso al suelo. Ayudaría si fuera una gran historia, ¿sabes? Si hubiera artículos y entrevistas con pasajeros enojados de pie en algún muelle con el pelo mojado. Todos diciendo sobre cómo el capitán había abandonado el barco sin ninguna maldita razón. Le mostré lo que había sacado del bolso abriéndolo para revelar una licencia de conducir descolorida. Tengo una sensación extraña cuando miro cosas como esta. Eso fue hace 30 años, pero pensarías que habría algo en internet, ¿verdad? El esfuerzo de rescate debió haber sido enorme y todo esto para ocultarlo. ¿Crees que fue una conspiración?, Gareth preguntó. No lo sé. Ciertamente, este lugar se siente muy raro, le dije. Oh carajo, tal vez solo sean rumores, respondió haciendo todo lo posible para que ambos nos sintiéramos un poco mejor. Tal vez el peligro está allá afuera.
Quiero decir, ahora estamos aquí, ¿no? Eso es cierto, Gareth. Probablemente tengas razón, solamente son rumores o alguna confusión. Asentí con la cabeza. De repente, Gareth se rió debido al nerviosismo. Oye, tengo que irme. Esta conversación no me está haciendo ningún favor, dijo. Yo esperé a que se fuera, gritando un último agradecimiento por el café. Se despidió con la mano y lo vi doblar una esquina. Una vez que se fue, abrí el bolso de nuevo y revisé los papeles. La mayoría de ellos eran recibos antiguos, pero algo me llamó la atención. Un cuadrado doblado de papel viejo, algo tomado de una mesa de cena, tal vez. Estaba envuelto alrededor de un viejo cuchillo para la cena. La punta se rompió y no se pudo ver en ninguna parte. Lentamente lo desenrollé y encontré un mensaje escrito con lápiz labial viejo. La escritura estaba desesperada. Las letras eran irregulares y duras. «Me hicieron tanto daño», decía. «¿Qué diablo se supone que significa esto?», susurré. «¡Hey, sube aquí!». La voz de Gareth sonaba pequeña y distante. Estaba solo oyendo que se filtraba a través de la radio en mi cintura. ¿Ah? ¿Qué pasa?, pregunté. «¡Joder, tienes que venir! ¡Rápido!», dijo. «Carajo, ok, está muy bien. ¿Dónde estás, Gareth?». «Estoy en la parte superior, encontré algo». De repente se empezó a escuchar estática. «Gareth, ¿sigues ahí?», dije antes de resignarme a dar un corto paseo. «Será mejor que esto sea jodidamente bueno, loco». Solo cuando subí hasta la cubierta superior la encontré vacía. Las tumbonas apilaban hacia la popa y las sombrillas estaban desgarradas y sin vida a lo largo del suelo. De vez en cuando una ráfaga de viento atrapaba una de las solapas trituradas y luchaba como un pájaro con una ala rota. El sonido repentino estaba tocando un nervio dentro de mí. La mayor parte de esta cubierta estaba ocupada por una gran piscina. La superficie cubierta de escoria estaba perturbada solo por viejos juguetes de espuma y bolas de playa desinfladas que flotaban extrañamente en el viento. Cada una tenía una forma envuelta en algas, paseando esas aguas ahogadas como depredadores pacientes. Justo delante había un tobogán de agua, un túnel de plástico multicolor retorcido que se elevaba hacia arriba durante 30 pies. Parecía descolorido y pálido, creciendo con manchas de algas verdes. A mitad de camino, una de las secciones se volvió transparente, ofreciendo una vista que alguna vez fue una vista al mar. Pero algo me llamó la atención allá arriba, y para obtener una mejor visión caminé alrededor del borde de la piscina hasta que el acrílico captó el sol y pude ver a través de él. Justo ahí había una forma oscura difusa. Algo que si entrecerraba los ojos parecía que podría ser lo suficientemente grande para una persona. De repente mi radio se encendió y yo tomé la radio con la voz de Gareth. «¡Carajo! Debo estar atascado. Por favor, ayuda». La forma en eso se movió silenciosamente contra el plástico duro. Parecía que podría haber a alguien atrapado allá arriba. ¿Era él?, me preguntaba. «Gareth, ¿dónde estás?». «Estoy aquí arriba, hombre». Sí, él debe ser. Y no podía calcular qué sentir al respecto. Estoy seguro de que no quería enojarme. Tenía que asumir que era él, ¿verdad? No había nadie más, así que tenía que ser él. Y eso significaba que tendría que arrastrarme hasta allá y ayudarlo. Supongo que fue ahí donde mis pensamientos comenzaron a gotear como cera caliente de vela, porque subir allí era casi la maldita cosa más aterradora que podía imaginar hacer. No fue solo la idea del peligro, era ese lugar. Incluso caminar alrededor de la piscina, pisando en silencio sobre trajes de baños viejos y caídas de copas de champán, sentí que
Sentí como si en cualquier segundo algo fuera a salir y tirarme hacia abajo y yo desaparecería en esa agua viscosa opaca. La piscina todavía sería mortal en cuestión de segundos y si alguien viniera a buscar nunca sabría que incluso había estado aquí arriba. Ni siquiera sabrían lo que había pasado. ¡Gareth!, dije al llegar al pie de la escalera. Oye, esta es la cosa más jodidamente tonta que has hecho, ¿eh? Yo dije al aire. Debe estar solo aquí arriba, me dije a mí mismo para salvar a Gareth. Sé que solo estoy yo porque nada más tiene sentido. Nadie está a bordo de esta cosa excepto nosotros y yo estoy solo, entonces tengo que ayudar. Podría lastimarse gravemente en el tiempo que me lleva a encontrar a los demás. Cualquier sentimiento que tenga sobre estas aguas turbias es realmente irracional. Al igual que esa vieja iglesia por la que tuve que pasar cuando era niño. Parecía aterrador, eso era todo. Este lugar da miedo, pero está muerto, sin vida. No hay nada a lo que temer. Eso fue lo que me dije para mantenerme ciertamente con cordura. Así que di mi primer paso e inmediatamente me di cuenta del horrible ruido que hacía el marco desvencijado. Cada pisada en la escalera sacudió todo ese metal y el plástico se deslizaba como un terremoto. Necesité cada onza de coraje para llegar hasta allá. A menudo no le tengo miedo a las alturas, pero allá arriba te sientes como si estuvieras parado en una torre que se derrumba. Cada giro suave de la nave se adelantó 1000 veces y de modo que incluso yo empecé a sentir un dolor de mareo. Sin pensar me arrastré hacia la entrada del túnel y entré de cabeza con la esperanza de terminar todo esto. El plástico estaba seco como un hueso y mis manos lo agarraban fácilmente, así que fue algo de ayuda. Estaba avanzando a un buen ritmo, incómodamente consciente de cómo se hizo el tubo claustrofóbico para cuerpos mucho más pequeños que el mío. La forma en que Gareth había pensado que era una buena idea bajar estaba más allá de mí, y pasé la mayor parte del tiempo maldiciendo en silencio en voz baja. El murmullo furioso como una buena liberación lo suficiente como para mantenerme en marcha hasta que llegué al tubo transparente de acrílico fue bueno. De alguna manera, el espacio que tenía delante estaba vacío. Llegué a la sección media solo para encontrar una vista rayada del cielo nublado. Por un momento repetí los eventos en mi cabeza. ¿Había visto lo que pensaba que tenía? ¿O de alguna manera se había liberado? Pero no había manera de que pudiera haber caído. Con la forma en la que el tobogán se balanceaba me habría dado cuenta y definitivamente él no podría haber salido. Pero la prueba estaba ante mis ojos. Él ya no estaba ahí, y yo estaba completamente solo. O eso es lo que yo pensaba. ¿Gareth? ¿En qué carajos estabas pensando, Lloré. No sé por qué lo dije, no quería escuchar una respuesta, ni siquiera de Gareth. Lo que quería, lo que se estaba expandiendo lentamente en mi mente como una estrella floreciente que eclipsaba cualquier otro pensamiento, era salir de este lugar. Pero algo me respondió. Fue un golpe, un sonido fuerte y furioso que venía del fondo del túnel, fuera de la vista, y no solo yo lo escuché, sino que yo lo sentí. El túnel se sacudió y las vibraciones pasaron por mis manos. Otro golpe y todo mi cuerpo estaba acorralado por el horror. Algo viene hacia mí, pensé. Mi piel se enfrió y mi cuero cabelludo se apretó y mi corazón comenzó a saltarse cada 2 latidos. Hubo algunos golpes exploratorios antes de que explotaran en un manantial galopante. El propietario se estaba arrastrando en ese tobogán con furia invisible. Algo dentro de mí finalmente se rompió. Empecé a dar marcha atrás como si fuera un paseo de cangrejo sin molestarme en dar la vuelta. Solo que ahora mis manos no agarraban nada. El plástico, que una vez fue firme, era liso y resbaladizo.
y no podía obtener suficiente tracción para tirarme hacia arriba. Perdí toda la coordinación y tuve que luchar con todo lo que tenía solo para mantenerme en mi lugar. Mis pies estaban pateando marcas negras en el vinilo y mis manos chirriaban contra el plástico. Quería moverme, pero no podía quitar los ojos de esa sombra en el túnel. ¿Qué era eso que venía por mí? Pensé. Tal vez era una cosa húmeda y apestosa acelerándose hacia mi dirección. No sé si fue sudor o solo la torpeza, pero al final el poco agarre que había tenido se fue. El túnel parecía más empinado que nunca antes y la gravedad finalmente comenzó a soportar mi peso hacia abajo. Durante largos segundos agonizantes, el plástico estaba tan resbaladizo como el hielo y yo estaba indefenso para dejar de moverme. Mi mente se volvió blanca de horror y todos mis pensamientos fueron quemados y reemplazados por un estado de desesperación casi alucinatorio. Grité todo el camino hacia abajo solo para aterrizar en esa agua verde con algo de algas y el agua parecía la sopa demasiado espesa para dar cualquier chapoteo. Caí en el agua en un estado de histeria total, amordazándome mientras chupaba pulmones de miasma podrido. Esa sopa orgánica había estado guisándose durante 3 décadas y si tenía que adivinar, yo fui el primero en romper la superficie durante mucho tiempo. El resultado fue casi embriagante, lo suficiente como para dejarme en la cúspide de la inconsciencia. Yo luché para mantenerme lúcido y empujé a través de ese lodo fibroso. Sus arcillos peludos se aferraban a mis muñecas y tobillos con una animación casi realista. Yo me levanté por encima del borde de la piscina para colapsar en el suelo. Y ahí estaba, jadeando, confundido y desesperado, solo para escuchar que algo más salió de la piscina a mi lado. El agua parecía intacta, pero de nuevo, esto no solo fue una alucinación, ¿verdad? Ahí vi marañas de malas hierbas y algas viscosas suspendidas en llagas. Había algo allá adentro, yo lo sabía. Fue un pensamiento irracional, uno de los muchos que había tenido en los últimos minutos, pero Dios, estaba seguro de que había algo en esa maldita agua. De repente hubo otro chillido, un fuerte sonido, el sonido de un chico montando un tobogán. Miré hacia arriba y vi la boca del tobogán de agua bordeada por una docena de manos pálidas, las manos de inocentes niños. Los chicos se agacharon fuera de la vista en la oscuridad. Yo corrí gritando desde esa cubierta, incapaz de esperar más. No estaba dispuesto a correr el riesgo de ver quién o qué emergería de esa agua, ¿o sí? Gareth me encontró bajando bolsas a la cubierta de nuestro yate de abajo con mi ropa rancia y mojada. Salté cuando llamó por mi nombre y pude ver un reflejo de preocupación en su cara. «Nos tenemos que ir», dije tan pronto como estuvo en el rango de la audición. «Esta fue una maldita decisión errónea, carajo. Ve a llamar a Cole y a Carlota, ¡vamos!». Pude ver que Gareth estaba a punto de decirme algo urgente, pero luego el estado de mi ropa le llamó la atención y se detuvo. «Oye, ¿pero qué te pasó?», preguntó. «Yo, carajo, ni siquiera lo sé». «¿Acaso tú me has llamado para que vaya a la cubierta superior allá por el tobogán?», le dije. «No, para nada». Él sacudió la cabeza. «¿Hablaste conmigo esta mañana después de nuestra reunión? Esto es una broma, ¿verdad?», yo le dije. «No, para nada, señor. Así que no te mantuviste en contacto en la radio, ¿verdad?». «¿De qué carajos estás hablando? Yo no te he hablado por radio ni una sola vez». «¿Qué diablos te pasó? ¿Fuiste a nadar o qué?», preguntó con incredulidad. «No, no fue voluntariamente, es solo que...», respondí. «¿Qué se supone que es eso para mí? ¿Me estás acusando?». «Este lugar está jodido», dije.
Algo está a bordo de este barco y me disparó y no estoy a punto de darle una segunda oportunidad. Vamos a ir por Carlota y Cole antes de que ellos también buceen. Diles que nos vamos en los próximos 20 minutos, ¿de acuerdo? Pero de repente la cara de Gareth se oscureció. Señor, Cole no ha salido de la superficie, dijo. Ellos bajaron, pero él nunca volvió a subir, y Carlota también está allá abajo, desmayada. No quería moverla, pero no sé qué ocurre. ¿Alguien te atacó allá arriba? ¿Crees que también le hicieron daño a Cole? Yo no tuve tiempo de explicarle todo a Gareth, así que lo agarré y traté de darle las notas del acantilado mientras nos apresurábamos a donde había dejado a Carlota abajo. Él siguió preguntando sobre agujeros en mi historia en el camino y oh chico, eso me enfadó. Tuve que adivinar que solo estaba tratando de racionalizarlo, pero sentí que tal vez estaba perdiendo el punto. No estábamos solos y eso era todo lo que necesitaba para irme de este lugar. Para cuando llegamos a Carlota, creo que ciertamente la había asustado un poco. Parecía sacudido, pero no estoy seguro de que creyera en mi historia palabra por palabra. Era como si pensara que tal vez me había resbalado y me hubiera golpeado la cabeza en el camino por ese tobogán. No es que importara. Algo que me recordó cuando encontramos a Carlota cambiándose de traje. Ella estaba en una prisa loca. ¡Tenemos que irnos!, gritó luchando hacia nosotros con sus cosas en la mano. Pero no podemos irnos, Carlota. Tenemos que ir por Cole, dijo Gareth. No, de ninguna manera. Carlota agitó la cabeza. Han ido, sea lo que sea, estaba allá abajo y esa cosa se lo llevó. Tenemos que irnos. ¿Estás segura, Carlota?, le pregunté. Así es. Yo intenté salvarlo, créeme, lo intenté, pero esa cosa lo agarró y se lo llevó, respondió ella. Ok, vamos, por el amor de Dios, hay que irnos, dije. Pero para nuestro horror aplastante, cuando llegamos a la barandilla, nos encontramos nada más que agua gris mirándonos fijamente. Perplejo, extendí la mano y le di un tirón a la cuerda, casi como para comprobar la verdad de mis sentidos. Hace poco tiempo había estado escalando esa cuerda y cargando el yate de abajo. Por definición, el yate tenía que estar donde quiera que estuviera la cuerda, ¿no? Simplemente tenía que estar unido. Entonces, ¿cómo podría haber uno sin el otro? Nos quedamos allí en un silencio traumatizado hasta que por fin Gareth habló. Oye, ¿qué pasó allá abajo, Carlota? ¿Qué carajos está pasando?, preguntó. Después de la breve explicación de Carlota, nos encontrábamos adentro, deprimidos y aterrorizados. Hay que volverlo a intentar, dije mientras Gareth agarraba la radio de respaldo durante lo que debió haber sido la 100ª vez en esa hora. Sabemos que los hombres de Kashim estarán aquí tarde o temprano. Eso es una maldita estupidez, él dijo. Estaba funcionando esta mañana, toda la radio lo estaban. ¿Cómo diablos pueden dejar de funcionar ahora? Tenemos una radio, una copia de seguridad para la maldita copia de seguridad. Tenemos 4 satélites diferentes y nada funciona. Es este el lugar, dijo Carlota con las piernas hasta el pecho mientras estaba fumando un cigarrillo. Esa cosa nos tiene donde quiere. ¿Qué carajo significa eso? Gareth lloró. Sabes exactamente lo que quiero decir, Gareth, dijo. Te lo dije simplemente, es tan claro como el día. Algo se llevó a Cole. Un segundo él estaba ahí y al siguiente ya no estaba. Ni siquiera puedes decir lo que es, Carlota. Por lo que sabes, se quedó atascado en algo más y tal vez fue arrastrado por la inercia, respondió Gareth. No es verdad. Él estaba jodidamente sin vida, Gareth. Yo encontré su maldita máscara, por el amor de Dios. Podría haber sido alguna falla de aire, ¿sabes? Está muerto,
dijo Carlota retirándose lentamente hacia sí misma con los ojos acristalados. Esa fuga que encontramos fue separada, y lo que sea que consiguiera a los últimos hijos de perra antes de que pudieran bombear el agua, nos va a atrapar a continuación a nosotros. Carlota, dije sentado a su lado con profunda preocupación. Me ayudaría mucho si supieras con qué estamos lidiando. ¿Qué más has visto, eh? Ella se estremeció y respiró lentamente. Vi gente, dijo. Vi cuerpos, muchos de ellos. Yo diría que 2 o tal vez 3 docenas. Todos ellos eran tripulantes con esos pequeños uniformes blancos que se habían vuelto grises y podridos en el agua. Creo que vi algunos oficiales allá abajo, pero eran solo huesos, así que parecía casi coral al principio hasta que me acerqué. Ahí fue donde encontré la máscara de Cole que sobresalía de las costillas y los fémures viejos como si siempre hubiera estado allí. Pero estaban sobre él. Todos esos huesos estaban apilados contra una pared como si esas personas se hubieran estado arrastrando hacia ella. Se había dibujado algo en él, tal vez, no lo sé. Parecía carbonizado, como si le hubiera llevado algo de fuego. Sin embargo, no pude mirarlo por mucho tiempo. Al ver esa máscara, esos huesos, simplemente sé que no estamos solos. Sé que no me crees, pero te digo que no estamos solos. Yo no estaba sola en esa agua, las cosas habían movido. Las corrientes, podías sentirlas arrastrándose por tu piel y las sombras nunca se quedaban quietas. Había algo allá abajo fuera de mi vista, siempre fuera de mi maldita vista. Me hizo dar vueltas hasta que casi se me acabó el aire. Si hubiera seguido adelante, siguiera tratando de encontrarlo y realmente hubiera tenido mis manos sobre él, también me habría ahogado allá, ¿sabes? ¿Sabes lo último que dijo Cole antes de desaparecer? Antes de que algo lo arrebatara de debajo de mi nariz. Él dijo: ¿quién es él? Algo sobre la historia de Carlota se metió en mi cabeza. Prácticamente podía ver ese lugar con todos esos esqueletos muertos tratando de abrirse camino hacia Dios sabe qué. Podía sentir el silencio mortal colgando en el agua. ¡Carajo! Fue casi todo lo que podía decir murmurando en voz baja. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora, capitán?, Gareth preguntó. Y fue entonces cuando alguien llamó a nuestra puerta. ¿Hola? Servicio de habitaciones. ¿Hay alguien adentro? Era la jodidamente voz de Cole. Señor, me han pedido que traiga algo de servicio a la habitación. ¿Están aquí? Yo no podía creer lo que escuchaba. Cole estaba de pie justo afuera de la puerta, de espaldas rectas y con los brazos a su lado. Tenía un carrito lleno de platos hechos de plata a su lado. Se veía más pálido que nunca en la vida, como un cadáver. Estaba temblando y un fino goteo de sudor rodó por su frente y sus ojos se fijaron en algún lugar distante detrás de mí. ¿Cole? Carlota me oyó decir su nombre e inmediatamente se apresuró y me hizo a un lado. Ella vio que era él, realmente él, pero antes de que pudiera acercarse, algo la detuvo. Era lo mismo que me había mantenido congelado en la puerta. Cole realmente no se parecía a Cole. Sí, ciertamente era él, pero parecía que había pasado por muchas cosas, como si estuviera viéndolo en un ataúd bajando por el suelo. Él se seguía lamiendo los labios, como si fuera a decir algo, solo que no parecía estar muy seguro de qué. Cole, ¿pero qué te ha pasado?, dije entre murmullos. Muy bien, señor, dijo poniendo su mano en el mango del carrito. ¿Está usted en la casa? Sus palabras eran monótonas, como un guión recitado. Por alguna razón me imaginé a un rehén hablando por teléfono con un arma contra su cabeza. Eso era exactamente lo que parecía. Esperaba algo de nosotros, estoy seguro, pero no podía decir qué. A estas alturas, Gareth ya estaba detrás de mí, tan confundido como el resto de nosotros.
Cole sonrió como si estuviera a punto de romper a llorar y luego se giró tiesamente y se alejó. Intercambiamos breves miradas de confusión e inmediatamente lo seguimos llamando y gritando para que se detuviera, pero solo aceleró. Él también se movía rápidamente. Cada vez que nos acercábamos doblaba una esquina y para cuando lo lográbamos llegar ya estaba bajando en el pasillo. Solo que no lo veíamos correr, él caminaba tan sobrenaturalmente. Siempre estaba increíblemente adelantado después de cada giro y vuelta. Era como si estuviera corriendo cuando estuviera fuera de la vista y disminuyendo la velocidad para caminar tranquilamente cada vez que nos acercáramos. ¿Pero por qué? ¿En qué diablos está pensando? ¿Acaso está jugando? Yo pregunté. La persecución no duró mucho, pronto desapareció de la vista y nos quedamos solos en otro de esos interminables pasillos de terciopelo. Traté de ver a dónde podría haber ido, pero era inútil buscarlo. En silencio abatido volvimos a nuestra habitación solo para recordar de repente el carrito que había dejado atrás. Levantamos cada tapa y encontramos platos cubiertos de mantillo rancio y la comida tan podrida que ni siquiera podías decir lo que había sido una vez. ¿Por qué querría que comiéramos esta porquería? Gareth preguntó. ¿Acaso era nuestro Cole? Me gustaría echarle un vistazo a la cocina, dije. Me gustaría saber de dónde provino todo esto. La comida, por lo que sabía, había sido extraída de algunos sacos podridos en la parte de atrás. Antiguos paquetes de carne de res sellados al vacío, rasgados y volados sobre cerámica agrietada en una carrera histérica. Se podía ver dónde había dejado caer platos y carne vieja y tenía que empezar de nuevo. También se podía ver media docena de agujas hipodérmicas tiradas a la basura por el suelo y en una encimera había una vieja caja de herramientas, llena de todo tipo de sedante que pudieras imaginar. Eran algo viejas, con las bisagras que estaban oxidadas, pero un contorno sucio en uno de los armarios, cerca de la parte de atrás, me hizo saber que siempre había sido un accesorio de esa cocina. No pude evitar pensar en esa nota que había encontrado en aquel viejo bolso. Nos han hecho daño. Oh, carajo, el hijo de perra trató de drogarnos. ¿Cómo es que se ha vuelto tan loco, Gareth preguntó. Creo que tenemos un trabajo por delante. Creo que tenemos que volver a nuestras habitaciones y averiguar nuestra situación de suministro. También creo que necesitamos trabajar en los turnos para mantener la vigilancia durante la noche. Yo dije. ¿Así que crees que quiere hacernos daño? Gareth asintió hacia la caja de herramientas. No entiendo lo que le pasó, lo conocemos desde hace años. Él sería incapaz de hacerlo. No creo que tengamos que preocuparnos por él, respondió Carlota. Algo lo está poseyendo. Más tarde en la noche algo estaba asfixiando, estaba seguro de ello. Estuve despierto hasta tarde vigilando a los demás y algo en la habitación estaba dejando salir un susurro silencioso de estática blanca. Gareth y Carlota estaban dormidos y yo estaba a la mitad del reloj de medianoche. A las 4 de la mañana Gareth se despertó y se haría cargo y finalmente yo descansaría un poco. Pero hasta entonces solo estaba yo y mis pensamientos y el sonido profundamente preocupante de Cole de vez en cuando rebajando en algún lugar a lo lejos. Todo y también ese siseo. Si tan solo pudiera averiguar de dónde venía. Dios, estábamos lo suficientemente tensos como lo estábamos sin que yo me preocupara por alguna pequeña cosa. Traté de concentrarme en la puerta principal con la esperanza de que quien quiera que estuviera en este barco nos dejara en paz. Al menos teníamos una buena cantidad de suministros. Habíamos traído lo suficiente para toda la estancia, algo que debíamos a la mente particularmente ansiosa de Gareth. Siempre estaba haciendo cosas así. Esparcía suficiente comida para el doble del viaje y siempre traía copias de seguridad para las copias de seguridad. Yo le agradecía en silencio mientras bebía una botella de Coca-Cola.
Hice una pausa con la botella en mis labios, escuchando las burbujas carbonatadas siseando contra mis labios. Volví a bajar la botella y atornillé la tapa. El silbido disminuyó pero no desapareció, y cuando sacudí la botella se elevó a un silbato estridente. Examinando cuidadosamente la tapa, noté un pequeño agujero en el plástico. Era tan pequeño que cuando volteé la botella nada fluía, pero una vez en posición vertical la presión era lo suficientemente alta como para forzar la salida de un pequeño goteo de aire. ¡Qué carajos!, murmuré hablando en voz alta por primera vez en unas horas. Solo que mis palabras habían sonado un poco arrastradas, y mis labios habían sentido un poco débiles. Pensé en las agujas de esa cocina, en la increíble cantidad de sedantes escondidos. Yo corrí a la pila de botellas que teníamos y comencé a sacarlas, maldiciendo mientras mis brazos y piernas se debilitaban y se volvían lentos. Noté que cada botella tenía un pequeño pinchazo en la parte superior. «Oigan, chicos», susurré con mis extremidades tan adormecidas que tuve que arrastrarme hasta las dos formas de mis compañeros. «¡Hey, oigan!». Me acerqué y sacudí a Carlota, pero no se despertó. Estaba durmiendo tan pesadamente que apenas parecía viva. Todos habíamos estado comiendo y bebiendo de estos suministros. Era nuestro, así que asumimos que estábamos a salvo, pero por supuesto Cole lo habría sabido. No, carajo, dije cayendo hacia atrás y sintiendo que el mundo comenzaba a revolotear a mi alrededor. Lo último que escuché fue el sonido de nuestra puerta abriéndose y Cole murmurando en voz baja: «¿Ya tienen hambre?». «¡Hey, capitán, despierte!». Tuve que volver a luchar para levantarme. Me habían dejado en el suelo donde me había caído. Me dolía mucho el cuello y los hombros. Poco a poco me di cuenta de que no había salido de la habitación y me preguntaba si lo había soñado todo. Entonces Carlota volvió a hablar y la pesadilla se renovó. «¡Carajo, capitán! ¡Se ha ido!». Carlota lloró. «¡Se ha ido! ¡Joder, Gareth se ha ido!». Miré a mi alrededor y vi que su saco de dormir estaba vacío. «Ese bastardo nos drogó», gruñí agarrando la botella cercana y entregándosela a Carlota. «Inyectó algo en la tapa, mira». «No, no puede ser», gritó lanzando la botella contra la pared, donde rebotó inofensivamente contra el suelo. «Debió haber venido aquí cuando fuimos a buscar en la cocina». «Tenemos que ir a buscar a Gareth ahora», dije. Las instalaciones médicas a bordo del barco eran pequeñas, pero estaban llenas de sillas, mesas y docenas de armarios antiguos. Cuando el barco navegó una vez, tal vez hubiera algunos médicos o un solo médico a bordo para tratar lesiones o enfermedades leves. Pero en caso de que ocurriera algo grave, la mayoría de los cruceros simplemente se daban la vuelta y arrojaban al pasajero herido en el puerto para buscar ayuda médica en tierra. Entonces, ¿por qué este tenía un quirófano?, yo me preguntaba. Cuando vi por primera vez esa camilla con correas de cuero y una luz en el techo, pensé que simplemente tenía que equivocarme, pero no se podía negar. Los tanques estaban llenos de nitroso y otros gases. El carro estaba lleno de bisturíes oxidados. Carajo, el desagüe en el suelo tenía sangre seca. Este definitivamente no era el quirófano profesional promedio. Las correas para contener al ocupante en la mesa lo dejaban bastante claro. Era un pequeño espacio de bricolaje sin espacio real para moverse o hacer algo, excepto poner a alguien en horizontal y comenzar a cortar sin pensar en lo que venía después. La puerta se había escondido detrás de viejos archivadores que desde entonces habían derrumbado, y tenía una poderosa sensación de que estaba de pie en un lugar que estaba destinado a ser secreto. Fueron los gritos de Gareth los que nos llevaron a ese lugar. Nunca lo encontramos, no al menos ahí entonces,
pero habíamos perseguido esos estridentes gritos de ayuda de un extremo de la nave al otro hasta que por fin lo habíamos rastreado hasta este pequeño espacio. Carlota dijo que debíamos haber llegado tarde. Yo no tuve las agallas de decir nada más después. Esa luz en el techo estaba encendida cuando entramos por primera vez. El candado de la puerta se abrió y se acostó en el suelo. Y a lo largo de esa mesa había pequeños canales llenos de sangre que goteaban lentamente en el suelo, listos para rodar en el desagüe. Así es, llegamos demasiado tarde, pensé. No encontramos mucho más para darnos una pista sobre lo que le sucedió a Gareth, pero sí encontramos una vieja bolsa de médico con papeleo adentro. No tenía mucho sentido, pero leerlo, carajo, tenía una sensación horrible de que estaba leyendo el producto de una mente retorcida o rota. Esto era lo que decía: el pasajero Soltz estará listo para la recogida entre las 0 y las 200 horas. No regrese más tarde de las 400 horas. El pasajero duerme con compañía. Las observaciones muestran que ambos son madrugadores. El pasajero Lorin está en una cabina de una sola ocupación. Las observaciones muestran que duerme hasta tarde debido al consumo nocturno de alcohol. Los efectos de la abstinencia del alcohol se pueden utilizar para enmascarar el efecto de los sedantes. Preparen su cabina adecuadamente a su regreso. El pasajero Jacob se quedará en el centro de cuidado infantil de la cubierta 3. El miembro de la tripulación, Filian, preparará al pasajero Jacob para la recogida. El uso de sedantes es innecesario dada la edad del pasajero. Los informes de problemas de comportamiento se preparan para el regreso de los padres a las 1800 horas. Si los padres buscan escalar el asunto, puede ser llevado al departamento médico, donde se idearán los documentos y diagnósticos apropiados para disminuir el impacto de la narrativa del pasajero Jacob. Por otro lado, los pasajeros Morris, Adley y Supnon han sido seleccionados para una mayor observación. En el caso de que sean inapropiados para la recogida, los pasajeros Wirral, Dyson y William siguen siendo alternativas potenciales. Notas adicionales. La miembro de la tripulación, Eileen Tucson, ha presentado un informe ante el capitán. Ella ha expresado su preocupación por la seguridad de los niños a bordo del barco, citando varias menciones del hombre hambriento. Este es el tercer informe desde que se unió a la tripulación hace 4 meses. Tras las quejas sobre el personal médico y de cocina, el informe fue interceptado. El miembro de la tripulación Tucson fue reprendido por una conducta inapropiada con los pasajeros. Este fue solo uno de docenas y docenas de papeleo. Y si tuviera que adivinar, probablemente había un lugar en el barco donde encontraríamos cientos de más. No estaban anticuados, pero de todos modos tenía un sentido retorcido de cronología. El pasajero Donaghy se someterá a su tercera recogida desde que comenzó su viaje, y en consecuencia ha dejado de comer comidas preparadas para la tripulación. La sedación es imposible, prepárense adecuadamente para la resistencia. El pasajero Nugent estará listo para la recogida entre las 1430 y las 1500 horas. Las observaciones muestran que el pasajero Nugent rara vez se separa de su cónyuge. Las quejas o consultas oficiales sobre la ubicación del pasajero Nugent deben dirigirse solo a los miembros cómplices del personal médico y oficial. El personal de servicio de habitaciones está disponible para proporcionar un tercer candidato como no identificado para la recogida entre las 0 y las 600 horas. Otras notas. El capitán ha intensificado la situación. Su capacidad de interrupción es significativa. No podemos dirigir el barco para que regrese al puerto y recoja a nuestros pasajeros. Ha informado de daños en el caso de que no estén presentes y ha traído una atención significativa de la Guardia Costera. Las empresas están trabajando para corregir la situación.
La población de pasajeros volverá a la normalidad en las próximas semanas. Yo le entregué este último a Carlota y esperé a que lo leyera. No me gusta esta referencia, dije. A mí no me gusta lo que significa eso del hombre hambriento, respondió. ¿Qué clase de lugar era este? Yo sacudí la cabeza en confusión y tomé otro. Este era considerablemente más corto. El miembro de la tripulación, Philian, estará listo para la recogida a las 600 horas. La tripulación debe permanecer atenta a las oportunidades de recogida entre los pasajeros restantes. Se ha informado de alguna actividad en la guardería de la cubierta 3. Los pasajeros supervivientes han demostrado ser difíciles de recoger, incluidos los niños. Él da tanto como toma. Las cosas me temo que han cambiado. Nota adicional. Dadas las escasas ofertas, las barajas 1, 2 y 3 están prohibidas. Es poco probable que esté satisfecho con los suministros actuales. Todo el resto de la tripulación debe estar preparado para la recogida espontánea. No se resisten a él. Hay un informe corporativo de que se están realizando esfuerzos para que el barco vuelva a funcionar a pleno rendimiento. Pero se están dirigiendo recursos significativos para contener cualquier fuga de información después de la reciente evacuación. Debemos soportar este periodo de escasez con estoicismo. Parece que no todo el mundo se bajó, dije entregándole el papel a Carlota sin mirar. Parte de la tripulación se quedó atrás, algunos de los pasajeros también. Creo que este lugar tenía algo de culto, solo que Carlota no me estaba escuchando. Había deambulado hasta un mostrador cercano y abierto los cajones al azar. Había encontrado otra vieja hoja de papel. Estaba temblando tanto en su mano que tuve que extender mi mano y tomarla solo para leer las palabras. Ella ni siquiera se resistió. Ella seguía mirando su mano vacía con los ojos bien abiertos y reluciendo. El pasajero Gareth Jones estará listo para la recogida entre las 200 y 400 horas. Las observaciones muestran que los pasajeros no dormirán solos. Se han preparado sedantes para todo el grupo. El miembro de la tripulación Cole debe esperar a los sedantes que surtan efecto. Nota adicional. El pasajero Cole Webb se ha unido a la tripulación. Esto representa un aumento significativo en los niveles actuales del personal. Hay que esperar a que los pasajeros John Wallis y Mitchell se unan a la tripulación dentro de la semana. Todo ha sido solitario. Hemos dado mucho y él también. Sus regalos duelen. En ese momento ya habíamos atrincherado nuestra habitación lo mejor que podíamos. Solo que no constituía mucho. Esta vez no fue Cole o incluso Gareth como había sospechado que podría lo que vino por nosotros. Una cosa que se arrastra con huesos rotos y una piel flácida que brillaba a la luz de la luna como carne rancia. Se paró silenciosamente en nuestra puerta con fuertes respiraciones que gorgoteaban húmedamente en la oscuridad. Podía oler su hambre, su desesperación. Él no gimió ni lloró ni rugió, solo trabajó hacia su presa como un depredador decidido, impulsado por nada más que un instinto animal sin sentido. Estuvo en la habitación en cuestión de minutos. Podíamos oírlo destrozando los suministros que habíamos desmontado. Las maletas fueron lanzadas contra la pared y las bolsas de herramientas se inclinaron boca abajo. Su respiración se volvió rápida y más tensa a medida que la cosa continuaba buscándonos. Mientras tanto, nos escondimos en la habitación con 2 puertas más abajo, agarrándonos en el baño negro con la respiración apretada. Solo una vez me había aventurado a salir a la puerta para ver lo que estaba destrozando nuestra habitación y el único vistazo había sido suficiente para casi convertir mi mente en gelatina. Lo que había ahí afuera parecía humano en su contorno general, pero ahí es donde terminaba el parecido. No podía evitar pensar en lo que habíamos leído. ¿Esto era lo que le sucedía después de tantas colecciones? Yo me preguntaba. ¿Esto es lo que le pasará a Cole y a Gareth si los dejamos?
¿Esto es lo que a mí me va a pasar? Yo no quería ese tipo de regalos. Carlota finalmente se quedó dormida, pero yo nunca pude. He oído que la cosa se va por la oscuridad llorando de rabia y horror. Tenía tantas ganas de encontrarnos y sabía que en algún nivel nunca se detendría. ¿Crees que él llegará?, ella preguntó. No nos va a atrapar. Voy a nadar el resto del camino si tengo que hacerlo, dije dándole una patada al pequeño bote salvavidas. Lo habíamos tirado junto por unas viejas puertas dobles y unos cuantos tambores vacíos. Estaba desesperado, pero nosotros también lo estábamos. Por otra parte, estamos apostando a que las radios y los EPIRP de repente funcionen en el agua, lo que estoy bastante seguro de que lo harán. ¿Crees que puedan hacer eso? ¿Bloquear nuestras llamadas de ayuda?, ella preguntó. Pensé en lo que había visto en el tobogán, en esas pequeñas manos y en el silencio de algo que caía al agua. Sí, definitivamente sí. Colocamos la balsa por la borda, lanzamos la balsa por la borda y esperamos a que se asentara. Carlota estaba agarrando la bolsa de lona naranja llena de provisiones como si fuera una niña y no podía culparla. Las cosas habían dado un giro desesperado y todas nuestras esperanzas estaban puestas en ello. Nos estábamos preparando para bajar a él cuando una fuerte explosión de eco rompió el silencio. Sonaba como un interruptor, como una gran máquina que cobra vida. Antes de darnos la vuelta, nos encontramos bañados en una luz ámbar y todo el barco estaba iluminado en una burla de vida. ¡Vámonos!, Carlota lloró y nos apresuramos a la escalera de cuerda. Ella me tiró la bolsa y yo fui primero y por un breve momento Carlota y yo estuvimos cara a cara. Pasamos la noche en esa pequeña habitación sin poder dormir ni relajarnos, y había pasado todo el día trabajando en este último esfuerzo de escape. Podía ver el estrés y el horror escrito en su cara. Parecía una niña aterrorizada, perdida y sola en la oscuridad, y ni siquiera podía ver lo que había detrás de ella. Intenté llamarla, traté de advertirle, pero antes de que pudiera decir una palabra, la arrebataron antes de que yo le dijera algo. Sea lo que sea, había salido por la ventana cercana, rompiendo el vidrio y el acero como si fuera arcilla. Se movió tan rápido que apenas registré su existencia en mi retina, pero el más mínimo frote fue suficiente para dejarme paralizado en la escalera. Mis músculos se apoderaron de un horror indescriptible. Era el hombre hambriento. Ella se fue en un instante y yo me quedé con una opción. Miré hacia abajo a la balsa, todavía estaba allí moviéndose. Era una oportunidad de irse, una oportunidad de bajar de ese maldito barco como había querido ese primer día. Mientras tanto, el barco continuó jadeando hacia la vida monstruosa y mirando hacia su silueta iluminada por la luna. Yo vislumbré un antiguo cuerpo crujido agachado en el techo más cercano. Sus extremidades en forma de araña estaban contraídas y listas para saltar, esperando a que yo no me lanzara. Era como si alguna sombra hubiera cobrado vida, así que respiré hondo y bajé. Fue un viaje loco y violento, pero finalmente llegué a la costa. La guardia regresó y los buscó debido a mi petición. Les dije que tal vez ya no encontrarían a nadie, pero ellos lo hicieron de todos modos. No estaban dispuestos o incapaces de creer en mi historia. Esperaba que más de una docena de rastreos de una habitación a otra tuvieran la oportunidad de estar a salvo, aunque sospechaba que el barco no dejaría ir fácilmente la carne fresca. Escucharme a mí mismo decirles esto fue como escuchar a alguien más hablar. Hablé de maldiciones y fantasmas como un lunático loco por la exposición. Me sorprendió que incluso me escucharan y trataran de buscar a los demás, pero no estaba tan sorprendido como cuando encontraron a Gareth. Me tomaron un poco más en serio después de eso. Lo habían encontrado en una cabina de pasajeros al azar durmiendo bajo las sábanas.
Encontraron a la pobre alma que estaba bajo un edredón y le quitaron las cobijas solo para encontrarse cara a cara con alguien muy cambiado a Gareth. En otro momento el barco había tomado su libra de carne lentamente y con cuidado, distribuyendo la carga entre varios pasajeros cada día, con una rotación constante, de nuevo subiendo en cada puerto. Si tuviera que adivinar lo que le pasó a Gareth, fue como un grupo de leones hambrientos que destrozaron a una cebra. Fue algo violento y loco. Murió antes de que llegaran a 100 metros del barco. Estoy agradecido por esa pequeña misericordia, aunque me rompe el corazón saber que Cole y Carlota nunca conocerán esa paz. He pensado en volver atrás, en quemarlo hasta el suelo o hacer un agujero debajo de la línea de agua y dejar que el barco se hunda. Solo que ya no puedo acercarme al agua, me temo que ya no. Y la idea de ver esa nave levantándose en el horizonte, no puedo regresar más de lo que podría volar a la luna. Simplemente no puedo volver. Kashim actuó como si le hubiera hecho un favor. Me creyó firmemente cuando le dije que estaba embrujado y lo descartó lo más rápido que pudo a algún pobre tonto de Bangladesh. Solo una pequeña excavación me mostró que era solo otra corporación ficticia para una empresa de su propiedad. No estoy seguro de que fuera tan ignorante como afirmaba, pero de nuevo, no estoy seguro de que importe. Al final encontré a un viejo pasajero, una mujer de mediana edad que había estado allí cuando era una niña. Parecía normal, o al menos bastante normal. Pero cuando mencioné al hombre hambriento, ella perdió toda apariencia de calma y cayó en un estado total de histeria. Su marido me amenazó y me obligó a salir, pero supongo que no fue eso lo que la molestó demasiado. Fue el hecho de que sus hijos también habían empezado a llorar. Y durante los momentos más breves sentí que una sombra pasó por encima de mí y la habitación se había vuelto un poco más oscura. Y luego vi algo en el rabillo del ojo, el tipo de cosas que una persona loca podría incluso querer adorar como un dios. Ahora sé que sus regalos duelen. Yo recordaba esas palabras con claridad. Lo que sea que les haya pasado a esos pobres pasajeros, creo que se llevarán un pedacito de él con ellos, llevándolo dentro como un paquete de contrabando de vuelta al mundo. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are Repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.